Bueno, vamos a continuar con el sistema vascular periférico. Y en esta oportunidad vamos a ver arterias del miembro inferior. La arteria ilíaca externa se extiende desde la sínfisis sacroilíaca hasta el anillo crural, donde se continúa con la arteria femoral. Pasa por la parte interna del psoas y la cruzan el nervio genitocrural, la vena circunfleja ilíaca y a la ilíaca externa la cruza el uréter derecho a 1,5 centímetros inferiormente del origen de la arteria ilíaca interna, mientras que el izquierdo, el uréter izquierdo, se relaciona con la ilíaca común, y esto es la ley de Luska. Además, la ilíaca externa en el lado derecho está cubierta por el segmento terminal del ilion, mientras que la del lado izquierdo está cubierta por el colon iliopélvico. Veamos cuáles son esas colaterales de la arteria ilíaca externa, teniendo en cuenta que la terminal es la femoral. Y tenemos la circunfleja ilíaca profunda y la epigástrica o epigástrica inferior. La terminal, como dijimos anteriormente, es la arteria femoral. Veamos la circunfleja ilíaca profunda. Esa arteria nace del lado externo de la arteria ilíaca externa, sigue al arco de Falopio o crural y llega hasta la espina ilíaca anterosuperior, y a este nivel da una rama ascendente para los músculos del abdomen y una rama transversa que sigue la cresta ilíaca y se distribuye en los músculos del abdomen y al ilíaco. La arteria epigástrica inferior, esa arteria nace algo por encima del anillo crural, se dirige hacia adentro y hacia arriba, al borde externo de los músculos recto anterior mayor del abdomen, penetra a la vaina de los rectos y se dirige hacia el ombligo, donde se anastomosa con la rama interna de la mamaria interna, o también llamada epigástrica superior, a la altura del ombligo. Veamos entonces las colaterales de la epigástrica o epigástrica inferior. Son la arteria funicular, que va por el cordón inguinal y se distribuye por los elementos del cordón, y en la mujer por los labios mayores. La arteria suprapubiana va al pubis y se anastomosa con la del lado opuesto. La arteria anastomótica con la obturatriz, que se dirige hacia el agujero obturador y se anastomosa con dicha arteria. Continuando con el sistema arterial periférico del miembro inferior, tenemos a la arteria femoral, que es la continuación de la ilíaca externa, es decir, que es la terminal de la ilíaca externa, y que se origina a la altura del anillo crural y discurre por la parte interna del muslo, donde recorre los conductos de los aproximadores, es decir, el conducto crural, el femoral y el de Hunter, y termina a la altura del tercer abductor o del anillo del tercer abductor o abductor mayor, donde se convierte en arteria poplitea, que es la terminal de la femoral. A 5 centímetros por debajo del anillo crural va a dar a la femoral profunda, y de esta manera permite distinguir tres porciones a esta arteria femoral. Y vamos a tener a una femoral común que mide 4 a 5 centímetros de largo y se continúa de la arteria ilíaca externa. Tenemos a una femoral superficial, que es la prolongación de la femoral común y se continúa con la arteria poplitea luego de pasar por el anillo del tercer adúctor o mayor, y la arteria femoral profunda, que era la que producía la división de la común en superficial y es la que se distribuye por todo el muslo. Bien, veamos las relaciones que tiene esa arteria femoral a nivel del anillo crural. Y en ese anillo crural, la arteria femoral va a pasar por fuera de la vena femoral y del ganglio de Cloquet, y por la presencia de la cintilla iliopectínea no va a haber un paquete vasculonervioso a nivel de este anillo femoral, ya que la separa de lo que es el nervio crural.
En el triángulo de Scarpa, la arteria femoral se encuentra obviamente saliendo del conducto crural, donde da la origen a la arteria femoral profunda. Recordemos que este triángulo de Scarpa estaba formado por un piso que está formado hacia afuera por el psoas ilíaco y hacia adentro por el pectíneo. Hacia arriba el límite era el ligamento inguinal, el borde interno era el primer aductor o mediano y el borde externo por el músculo sartorio, y el techo era la fascia cribiforme. Aquí en el triángulo de Scarpa, el nervio crural se ubica por fuera de la arteria y da 4 ramas, de las cuales la rama nervio músculo cutáneo interno, el safeno interno y su accesorio se relacionan con la arteria femoral. Veamos qué comportamiento tiene esa arteria femoral en el conducto femoral. Y en el conducto femoral, la vena se sitúa por dentro y por detrás de la arteria, mientras que el nervio safeno interno y su accesorio la cruzan por la cara anterior de la arteria para ubicarse luego por dentro, es decir, hacerse interna. Y por último, en el conducto de Hunter, la arteria está situada por delante de la vena y el nervio safeno interno y su accesorio perforan la aponeurosis que forman la pared anterior del conducto de Hunter. Veamos cuáles son las ramas de la femoral común. Y vamos a tener a la subcutánea abdominal o epigástrica superficial, a la circunfleja ilíaca superficial, a la pudenda externa superficial o superior y a la pudenda externa profunda o inferior. Y comencemos estudiando a la subcutánea abdominal o epigástrica superficial. Esta arteria epigástrica superficial perfora la fascia cribiforme, se dirige hacia arriba y se hace superficial en el abdomen, anastomosándose hacia adentro con la arteria epigástrica inferior y hacia afuera con la arteria circunfleja ilíaca superficial. Otra de las colaterales de la femoral común es la circunfleja ilíaca superficial, que esta circunfleja ilíaca superficial atraviesa la fascia cribiforme, se hace subcutánea, se dirige hacia la espina ilíaca anterosuperior y se anastomosa con la epigástrica superficial o subcutánea abdominal. La pudenda externa superior o superficial, esta arteria también atraviesa la fascia cribiforme, se dirige hacia el orificio inguinal superficial, donde se divide en ramas superiores para los tegumentos del pubis y ramas inferiores para el escroto en el hombre y labios mayores en la mujer. Por su parte, la pudenda externa inferior o profunda, esta arteria pasa por delante de la vena femoral y sobre esta arteria realiza el callado la vena safena interna antes de desembocar en la vena femoral, es decir, en la desembocadura del sistema superficial venoso hacia el sistema venoso profundo del miembro inferior. Y el callado lo hace la vena safena interna sobre la arteria pudenda externa inferior o profunda para desembocar o desaguar su sangre hacia el sistema venoso profundo. Irriga esta arteria pudenda externa inferior o profunda al escroto en el hombre y labios mayores en la mujer. Veamos ahora las ramas de la arteria femoral profunda. ¿Y qué van a ser? La arteria circunfleja anterior, externa o femoral lateral, que presenta una rama ascendente, una transversa y una descendente. La circunfleja posterior, interna o femoral medial, la arteria del cuádriceps y las arterias perforantes. Comencemos a estudiar cada una de esas arterias y empecemos con la arteria circunfleja anterior, externa o femoral lateral, que nace de la cara lateral de la arteria femoral profunda, pasa horizontalmente entre las divisiones del nervio femoral
y tras los músculos sartorio, recto femoral, y se divide en tres ramas que habíamos dicho anteriormente, que era una rama ascendente, una rama transversa y una rama descendente. Esa rama ascendente se dirige hacia arriba, por debajo del músculo tensor de la fascia lata, hacia la cara lateral de la cadera y se anastomosa con las ramas terminales de la arteria glútea superior y circunfleja ilíaca posterior e irriga al tensor de la fascia lata, al glúteo mayor y a la articulación coxofemoral. Por su parte, la rama transversa es la más pequeña, pasa lateralmente sobre el músculo vasto interno, perfora el vasto lateral y rodea el fémur justo debajo del trocánter mayor, anastomosándose con la parte o en la parte posterior de la cadera con la arteria circunfleja femoral medial, glútea inferior y primeras arterias perforantes. Por último, la rama descendente discurre hacia abajo por detrás del músculo recto femoral y sobre el músculo vasto lateral, al cual irrigan, a través de una rama larga, desciende por el muslo hasta la altura de la rodilla, donde se anastomosa con la arteria superior lateral o externa de la rodilla, rama de la arteria poplitea. En ese recorrido es acompañada por una rama del nervio femoral hasta el músculo vasto lateral o vasto externo. Continuando con las colaterales de la femoral profunda, seguimos con la circunfleja posterior o interna o femoral medial, que nace de la cara medial y posterior de la arteria femoral profunda, rodea la parte medial del fémur, pasando entre los músculos pectíneos y psoas ilíacos y entre el músculo obturador externo y segundo aductor, dirigiéndose a la región glútea. Da ramas musculares para los aductores e isquiotibiales, ramas anastomóticas para la primera perforante, la circunfleja externa o lateral, y glúteas, y ramas articulares para la cabeza del fémur. Por último, tenemos a la arteria del cuádriceps, que irriga este músculo, y las arterias perforantes, que tenemos tres, primera, segunda y tercer perforante, en donde se considera a la tercer perforante a la rama terminal de la femoral profunda. Bueno, veamos ahora las ramas de la arteria femoral superficial y que da ramas musculares para los músculos cuádriceps y aductores y va a dar a la rama anastomótica magna o descendente de la rodilla que nace en el conducto de Hunter en el punto en que la arteria femoral se convierte en arteria poplitea y se va a anastomosar con ramas de la recurrente tibial anterior. Bueno, y en este power lo que vamos a ver y vamos a observar es cómo la arteria anastomótica magna o descendente de la rodilla, que es rama de la femoral, se va a anastomosar con la recurrente tibial anterior, que es rama de la tibial anterior, que a su vez es rama de la arteria poplitea. De todas maneras, este power ya lo vamos a volver a ver más adelante cuando estudiemos las ramas de la arteria poplitea y la recurrente tibial anterior, para poder entender cómo es esta anastomosis que se forma delante de la articulación de la rodilla. Veamos ahora la arteria poplitea. Esta arteria poplitea es la continuación de la femoral, es decir, que es la terminal de la arteria femoral y nace donde termina la femoral, es decir, en el anillo del tercer aductor, recorre el rombo popliteo junto con la vena poplitea y el nervio ciático popliteo interno que corre hacia afuera, atraviesa el anillo del sóleo, que es hasta donde va a terminar la arteria poplitea, y a 2,5 centímetros por debajo del mismo da sus ramas terminales, que son la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo.
Es decir, que la arteria poplitea se extiende desde el anillo del tercer aductor a 2 centímetros del anillo del sóleo, donde va a dar a sus terminales arteria tibial anterior y tronco tibio peroneo. Y entonces veamos cuáles son las colaterales y repasemos las terminales de esta arteria poplitea. Esta es una vista posterior de la rodilla en donde tenemos el rombo popliteo y tenemos casi disecada toda la arteria poplitea con sus ramas. Y vamos a tener que las ramas colaterales son la arteria superior medial interna de la rodilla, la arteria superior lateral o externa de la rodilla, la arteria sural o gemelar interna y la arteria sural o gemelar externa, la arteria media de la rodilla, la arteria inferior medial o interna de la rodilla y la arteria inferior lateral o externa de la rodilla, mientras que las terminales eran el tronco tibio peroneo y la arteria tibial anterior. Es decir, que a excepción del tronco tibio peroneo y la tibial anterior, que son las terminales, todas las demás son las arterias colaterales de la arteria poplitea. Estudiemos ahora la arteria tibial anterior. Ahí la vemos en una vista anterior. Esa arteria tibial anterior atraviesa el ligamento interóseo de la pierna y pasa de la región posterior a la región anterior, donde desciende y a la altura del ligamento anterior del tarso, esa arteria tibial anterior se transforma en lo que es su terminal, que es la arteria pedia. Las colaterales de la arteria tibial anterior son la recurrente tibial anterior, ramos musculares, malleolar externa y arteria malleolar interna. Veamos la arteria recurrente tibial anterior. Esa arteria recurrente tibial anterior se dispone entre la tibia y el músculo tibial anterior, ramificándose en la cara anterior de la rodilla, donde se anastomosa con las arterias articulares de la rodilla y la anastomótica magna descendente o descendente de la rodilla, que es rama de la femoral superficial, para formar el círculo anterior de la rodilla o círculo arterial anterior de la rodilla. Veamos cómo se forma ese círculo anterior de la rodilla. Y ahí lo vamos a tener. Vamos a ver que de la arteria tibial anterior nace la recurrente tibial anterior, que se va a anastomosar con la arteria inferior lateral externa de la rodilla y la arteria inferior medial o interna de la rodilla, la arteria superior lateral o externa de la rodilla y la arteria superior medial o interna de la rodilla, que todas eran ramas colaterales de la poplitea y que se dirigen hacia adelante. Y de allí se van a anastomosar todas esas con la anastomótica magna o descendente de la rodilla para anastomosarse con todas estas ramas y la recurrente tibial anterior. Además, recuerden que a la arteria superior lateral o externa de la rodilla se iba a anastomosar la rama descendente de la circunfleja anterior o externa o de la también llamada femoral lateral. Y de esta manera, adelante de la rodilla se va a formar un círculo vascular anterior de la rodilla. Los ramos musculares, otro que eran ramas de la tibial anterior, es para el músculo tibial anterior y los músculos de la región externa. Y después teníamos la arteria malleolar interna, que se dirige hacia adentro y da ramas para la articulación y para los tegumentos de la parte interna de la garganta del pie. Y la malleolar externa, que se dirige hacia afuera en dirección al malleolo externo y da ramas para la articulación, al calcáneo y a los tegumentos de la parte externa de la garganta del pie, es decir, a la piel. Siguiendo con la terminal de la tibial anterior, vamos a estudiar a la arteria pedia, que se transformaba luego de pasar
por debajo del ligamento anterior del tarso. Esa arteria pedia es la continuación de la arteria tibial anterior, es decir, su terminal. A la altura del primer espacio interóseo, perfora el mismo, pasando la planta del pie, donde se va a unir con la arteria plantar externa, que es rama de la arteria tibial posterior, ¿sí? Van a formar el arco plantar. Y termina esa arteria pedia en el primer espacio interóseo, dando su rama terminal, que es la interósea del primer espacio y a la plantar profunda. Muy bien, y veamos cuáles son las colaterales de la arteria pedia, y que tenemos que la arteria lateral del tarso, las arterias mediales del tarso, la arteria arcuata del pie, de la cual nacen las arterias interóseas dorsales, y las arterias digitales dorsales del pie, cuya terminal de la arteria pedia habíamos hablado que era la interósea del primer espacio y la plantar profunda. Siguiendo con la otra terminal de la poplitea es el tronco tibio-peroneo. Ese tronco tibio-peroneo se divide hacia afuera en la arteria peronea y hacia adentro en la arteria tibial posterior. Ambas descienden por la región posterior de la pierna entre las masas musculares de la región posterior de la pierna. Es decir, que el tronco tibio-peroneo va a tener dos terminales que son la arteria peronea y la arteria tibial posterior. Veamos la arteria tibial posterior. Esta arteria tibial posterior desciende por la región posterior de la pierna y luego pasa por detrás del maleolo interno para terminar en la planta del pie, dando dos ramas terminales que son la plantar interna y la plantar externa. Recuerden que la arteria plantar externa se va a anastomosar con la arteria pedia, que perforaba en el primer espacio interóseo y pasaba a la región plantar, de la región dorsal a la región plantar. Veamos las ramas colaterales de la arteria tibial posterior y van a ser ramos tibiales para los músculos sóleo, tibial posterior y flexor común de los dedos, ramos periósticos, ramos óseos, ramos calcáneos. Veamos las terminales de la arteria tibial posterior y como dijimos anteriormente teníamos dos, que una era la plantar externa, que se anastomosaba con la arteria pedia para formar el arco plantar, y la arteria plantar interna o medial. Veamos ahora la arteria peronea. Esa arteria peronea se dirigía hacia afuera de la parte posterior de la pierna y se dirige oblicuamente hacia el peroné y luego desciende entre la membrana interósea de la pierna por la porción profunda del compartimento posterior de la pierna dentro de un canal fibroso entre el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo gordo. Y finalmente pasa atrás de la articulación tibio-peronea y se divide en sus ramas terminales, que son la arteria peronea anterior y peronea posterior. Tenemos la arteria peronea, que está cubierta en la parte superior de su trayecto por el músculo sóleo y en la parte inferior por el músculo flexor largo propio del dedo gordo. Bien, veamos cuáles son las colaterales de la arteria peronea, y son ramos musculares para los músculos de la región, ramos perforantes para los compartimentos laterales y anterior de la pierna, arteria nutricia peronea, y las terminales de la arteria peronea habíamos dicho que era la peronea anterior, que perfora el ligamento interóseo y se anastomosa con la malar externa,
y la peronea posterior que termina en la cara externa del calcáneo y se anastomosa con la peronea anterior, malular externa y plantar externa. Y veamos ahora a la arteria pulmonar, que esta arteria pulmonar no la habíamos nombrado nunca o no la habíamos estudiado nunca en lo que es el sistema vascular periférico, por lo tanto lo vamos a ver ahora. Esa arteria pulmonar nace desde la base del ventrículo derecho, mide 5 centímetros de longitud y se dirige hacia arriba y a la izquierda, cruzando delante y a la izquierda de la porción ascendente de la aorta. A la altura de la cuarta vértebra dorsal, se divide en sus ramas terminales, que son la arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, que forma parte del pedículo pulmonar. En el pulmón, las arterias, tanto derecha como izquierda, van a ir ramificándose junto con los bronquios. Y luego terminan formando los capilares pulmonares que rodean a los alvéolos pulmonares y su sangre, que es no oxigenada o carbooxigenada, producen la hematosis a nivel alveolar para luego salir a través de las venas pulmonares con sangre oxigenada para que vuelva a través de las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo y nuevamente ser expulsada por el ventrículo izquierdo hacia toda la circulación arterial, la sangre con oxígeno, ¿no? Uniendo el callado de la aorta con la rama izquierda de la arteria pulmonar, se encuentra lo que se denomina el ligamento arterioso, que es un resto embrionario del conducto arterioso, que en el feto está abierto y luego del nacimiento se cierra y queda como vestigio un ligamento que se denomina el ligamento arterioso. Veamos cuáles son las relaciones de la arteria pulmonar y vamos a distinguir dos porciones, una porción intrapericárdica y otra porción que se llama extrapericárdica. La porción intrapericárdica tiene una longitud de 50 milímetros y hacia adelante se relaciona con el pericardio y la pared anterior del tórax, con los 2 a 3 cartílagos costales. Hacia atrás se relaciona con las aurículas a través del seno transverso de Theile. Hacia la izquierda se relaciona con el origen de la arteria coronaria izquierda y hacia la derecha se relaciona con la aorta. Veamos la porción extrapericárdica, que es muy corta. Hacia atrás se relaciona con la bifurcación de la tráquea, hacia adelante y a la izquierda se relaciona con el pulmón izquierdo y hacia la derecha se relaciona con el callado de la aorta. Y de esta manera hemos terminado con todo lo que es el sistema vascular periférico arterial y vamos a comenzar con el sistema vascular periférico pero venoso. Es decir que ahora vamos a estudiar todas las venas de nuestro cuerpo. Y ahí comenzamos con el sistema vascular periférico, pero ahora el sistema venoso. Las venas son conductos músculo-membranosos que traen la sangre de retorno al corazón. Las arterias eran las que llevaban la sangre oxigenada desde el corazón hacia todo nuestro cuerpo, hacia todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, mientras que las venas son las que van a traer la sangre de retorno con los metabolitos de desecho desde la periferia hacia el corazón. Se originan en capilares y aumenta de diámetro a medida que se acercan al corazón, a diferencia de la arteria que disminuían de tamaño a medida que se iban alejando del corazón, ¿sí? Aquí las venas nacen muy pequeñitas a través de capilares y van aumentando de diámetro a medida que se van acercando al corazón.
En el cuerpo humano tiene más venas que arterias y su localización exacta es mucho más variable de persona a persona que el de las arterias, que es más frecuente siempre la misma ubicación. A diferencia de las arterias, la cavidad de la vena, es decir, la luz de la vena, por lo general es mucho más grande. Y tiene una estructura muy similar a la de las arterias, pero sus paredes son más delgadas. Además presentan válvulas en su recorrido que evita el reflujo de la sangre. Es decir, que la sangre vuelva hacia atrás y no pueda llegar hacia el corazón. Para eso tiene esas válvulas internas. Al igual que las arterias, las venas están constituidas por 3 capas y vamos a tener que tiene una capa interna, íntima o endotelial, donde los límites entre esta capa y las siguientes están con frecuencia mal definidas. Tiene una capa media o muscular, poco desarrollada en las venas, y algo de tejido elástico, y está constituida sobre todo por tejido conjuntivo con algunas fibras musculares lisas dispuestas en forma concéntrica. Y periféricamente tiene una capa externa o adventicia que forma la mayor parte de la pared venosa. Veamos cómo circula la sangre por las venas a través de diferentes factores, que van a ser por la fuerza de contracción cardíaca, que a este nivel está disminuida, por la presencia de válvulas internas, que también ayudan a propulsar la sangre en el interior de las venas, por los movimientos de las contracciones musculares o de los órganos que la rodean, y por la aspiración torácica, es decir, la presión negativa del tórax, hace que la sangre vuelva hacia el corazón. Para comenzar a estudiar las venas de nuestro cuerpo, estudiemos las venas del cráneo. Hablamos de las venas del cráneo, hablamos de los senos de la dura madre, y los hay pares e impares. Pero antes de ver cuáles son esos senos, vamos a ver qué es un seno venoso. Y esos senos venosos son espacios o dilataciones venosas que drenan la sangre del cerebro y los huesos del cráneo y se ubican entre las capas de la dura madre y están recubiertos por endotelio, que es la continuación que tapizan las venas. En el interior contienen numerosas trabéculas irregulares de tejido fibroso y carecen de válvulas, y su forma suele ser triangular o irregularmente cilíndrica, y las paredes son inextensibles y resisten al colapso. La sangre circula dentro de estos senos de un seno a otro por diferencia de presiones. ¿Cuáles son los senos impares? Habíamos hablado de senos pares y senos impares. Veamos los impares, que son el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, el seno recto, el seno circular o coronario y la vena de Galeno, que no es un seno, pero sí es impar, por lo tanto la vamos a estudiar dentro de esta clasificación. Y los senos pares son el seno cavernoso, los senos petrosos superior, los senos petrosos inferiores, el seno esfenoparietal, el seno lateral o sigmoideo, el seno occipital transverso y el seno occipital posterior. Veamos los senos impares. Tenemos al seno longitudinal superior. Ahí lo vemos. Ese seno longitudinal superior nace a la altura o al nivel del agujero ciego, en el hueso frontal, y va por encima de la hoz del cerebro por el canal del seno longitudinal superior, que estaba formado por los huesos frontal, parietal y occipital, y termina a la altura de la protuberancia occipital interna, en lo que hay una dilatación venosa que se denomina prensa de Erófilo. Vamos al seno longitudinal inferior,
este seno longitudinal inferior, se origina en la parte media del cuerpo calloso, va por el borde inferior de la hoz del cerebro, se une con la vena de Galeno, que viene de la arteria coroidea superior, y forman a lo que es el seno recto, que va por la base de la hoz del cerebro y se dirige hacia atrás y afuera para luego terminar también en la prensa de erófilo, que estaba ubicada en la protuberancia occipital interna. Veamos la vena de Galeno o vena magna, que esta vena proviene de la tela coroidea superior, es un tronco venoso de gran calibre, corto en el interior del cráneo y está formado por la unión de las dos venas cerebrales internas, se incurva alrededor del rodete del cuerpo calloso y se vacía en el seno recto, o bien se continúa con el seno recto, parece como si fuese una continuación del seno recto, y a ellas le va a llegar el seno longitudinal inferior, que también iban a formar al seno recto y que iban a terminar a nivel de la prensa de erófilo. Es decir, que la vena de Galeno puede ser como considerarse como una continuación hacia el seno recto, o la unión con el seno longitudinal inferior van a formar al seno recto, que después termina en la prensa de erófilo. Tenemos en esta imagen a el seno longitudinal superior, al seno longitudinal inferior, a la vena de Galeno, al seno recto, y que todos terminan desaguando a nivel de la prensa de erófilo, que está ubicada en el hueso occipital, en la protuberancia occipital interna. Veamos por último de los senos impares al seno circular o seno coronario. Este seno coronario se encuentra a la altura de la silla turca, rodeando el tallo de la hipófisis. Lateralmente se va a conectar con los senos cavernosos. Comencemos ahora con los senos pares y comencemos con el seno cavernoso. Acá tenemos un corte a nivel de la hipófisis, es decir, en la silla turca, que se relacionaría con lo que es el hueso esfenoides, y ese seno cavernoso se encuentra en la parte lateral o en la cara lateral del cuerpo del esfenoide, y su cavidad presenta numerosos tabiques que lo hacen anfractuosos a ese seno cavernoso. Este seno cavernoso hacia adentro se va a conectar con el seno circular, hacia adelante va a recibir la sangre de las venas oftálmicas superior e inferior y el seno esfenoparietal, hacia atrás da origen al seno petroso superior y al seno petroso inferior. Veamos al seno petroso superior. Ese seno petroso superior se origina del seno cavernoso, que se encuentra hacia adelante, y corre o se relaciona con el peñasco del temporal, ya que corre por el borde superior del mismo y desemboca en el seno lateral, en la porción transversa del seno lateral. Porque ya vamos a ver que el seno lateral tiene una porción transversa y una porción vertical. En este caso, el seno petroso superior desemboca en la porción transversa del seno lateral. Seno petroso inferior, este seno se origina del seno cavernoso y se relaciona con el peñasco del temporal, ya que corre por el borde posterior del mismo y desemboca en la vena yugular interna luego de salir por el agujero rasgado posterior. El seno esfenoparietal es un seno que consiste en un conducto venoso que nace del seno sagital superior y desciende por el borde posterior del ala menor del esfenoides para desembocar en el extremo anterior del seno cavernoso.
Veamos al seno lateral. Este seno lateral se describe en dos porciones, que son una porción transversa, o también llamada seno occipital transverso, y una porción vertical, o también llamada seno sigmoideo. Veamos a la porción transversal del seno lateral que corresponde al seno occipital transverso, que suele ser de mayor calibre del lado derecho, se dirige hacia afuera y adelante y en el borde de inserción de la tienda del cerebelo. Se labra un canal en el occipital y después, en el ángulo posterior inferior del parietal, recibe venas cerebrales y cerebelosas y al seno petroso superior que por debajo de la tienda del cerebelo toma dirección vertical. Es decir, que luego de recibir al seno petroso superior, se dirige hacia abajo y se transforma en la porción vertical de este seno lateral. Veamos la porción vertical del seno lateral que correspondía al seno sigmoideo, que este seno lateral o seno sigmoideo se labra un canal profundo en la porción mastoidea del temporal, relación importante que explica la frecuencia con que una infección de celdillas neumáticas mastoideas y del oído medio se puede extender a este seno lateral. Cruza la apófisis yugular del occipital y en la porción posterior del agujero rasgado posterior, por donde sale ese seno sigmoideo, presenta una dilatación o golfo, que se denomina el golfo de la vena yugular y se transforma en lo que es la vena yugular. Y ahí recibe al seno petroso inferior. Recuerden entonces que esta vena yugular es la vena que va a sacar la yugular interna la sangre de nuestros cráneos. Es decir, que todos los senos venosos, o la mayoría, ya vamos a ver cuáles, drenan hacia la prensa de Erófilo y de la prensa de Erófilo van a salir a través de los senos laterales la sangre de nuestro cráneo y va a venir a través de la vena yugular interna. Y veamos por último el último seno par que tenemos, que es el seno occipital posterior, que este seno occipital posterior es un conducto anastomótico de escaso calibre e inconstante entre el comienzo de la porción transversal del seno lateral y la porción vertical del mismo, y que sigue la inserción craneal de la hoz del cerebelo y rodea al agujero occipital. Y también va a drenar hacia la prensa de Erófilo. Y veamos ¿qué es la prensa de Erófilo? Esa prensa de Erófilo es una confluencia o reunión de senos venosos de la dura madre ubicada a nivel de la protuberancia occipital interna del hueso occipital. En esta prensa de Erófilo se van a reunir 6 senos, que son, y veamos, en un corte transversal abajo y un corte sagital hacia arriba, cuáles son los senos que van a llegar a esa prensa de Erófilo. Y son el seno longitudinal superior, el seno recto, el seno lateral occipital transverso, es decir, la porción transversal del seno lateral. En este caso no es que llegue a la prensa de Erófilo, sino de ahí sale de la prensa de Erófilo, pero bueno, pero es una confluencia de senos. Y después tenemos a los 2 senos occipitales posteriores. Es decir, que todos estos senos, el seno longitudinal superior, el seno recto, los senos laterales, occipital transverso y los senos occipitales posteriores, se dirigen o parten de la prensa de Erófilo. Muy bien, y de esta manera vamos a concluir con esta primera parte del sistema vascular periférico venoso. Y vamos a continuar luego con las demás porciones de nuestro cuerpo en el sistema vascular periférico venoso. Muchas gracias por su atención.